Un empresario no se mide por cuánto dinero tenga o cuántas empresas, sino de cuántas derrotas, de cuántas quiebras se ha levantado. ¿Cuál crees que ha sido el desafío más importante, no solamente en esta trayectoria, sino tal vez antes? Me entró una llamada de los directores de la agencia. Me dice, no, Víctor, bueno, la empresa de telecomunicaciones no nos va a pagar esto. Pues al final, una semana antes del evento, dijimos no podemos salir. O sea, si salimos a evento. Bueno, yo estoy segura que gran parte del país en algún momento ha asistido a una de las ferias que hace Corferias, ¿no? ¿Tú qué opinas, Byron? ¿Cuáles son las principales ferias que hace Corferias? A ver, que tú hayas ido. ¿La Feria del Hogar? Feria del Hogar. Sí. Hay una que... ¿La del automóvil? Ok. Oiga, me cogió de quemarropa. Sí, sí. Bueno, no pasa nada, pero igual todo el tiempo Corferias está haciendo eventos muy importantes en el país. Hoy les tengo una empresa, se llama Absolute Company. Es una de las empresas que está justamente detrás de estos eventos tan importantes para Corferias. Y no solo para Corferias, sino ellos también son proveedores de Colsubsidio, de Corbeta y muchas marcas importantes del país. Entonces, un gusto, Víctor, Alex. Un gusto que estén aquí, que nos cuenten un poco su experiencia, estos 6 años y un poquito más, porque 6 años de constituida la empresa, entiendo, pero bueno, hay un camino detrás de eso y hoy vamos a ver ese camino. Estoy muy feliz porque hoy tenemos 2 CEOs. Hoy vamos a hablar de sociedad, hoy vamos a hablar de quiebras, hoy vamos a hablar de justo cómo llegaron a ganarse esos clientes tan importantes en menos de 6 años y ser principales proveedores de Corferias, de Corbeta, de Colsubsidio y seguro se me escapan muchas marcas más, ¿no? Entonces, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Diana, Byron, por esa gran introducción, por la invitación al podcast. Hablabas de Corferias, nos encantaría estar detrás de todos esos eventos que hace Corferias. Somos un aliado estratégico de ellos, no estamos detrás de todos porque es un monstruo literalmente. Corferias en la realización de eventos en el país. Mueve hasta 4 puntos del PIB en Bogotá. Wow. Y un punto 5 a nivel nacional del PIB. O sea, lo que mueve la economía de Corferias es algo increíble. Y pues gracias a Dios y pues a un trabajo constante, responsable, estamos ahí apoyándolos en algunos de sus eventos, en algunas de sus actividades. Y pues no, muchas gracias por la invitación. Alex, igual, muchísimas gracias también a ti Muchas por venir. gracias. Como tenemos poco tiempo, me gustaría que la gente los conociera de forma súper rápida y les tengo un jueguito. Como una sociedad es casi como un matrimonio o un matrimonio. No sé si han jugado el juego de quién es más, no sé, sentimental, quién es más esto. Entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? Chévere. Listo. Bien. ¿Preparados? ¿En sus marcas? ¿En sus marcas? Bien, entonces arranco. ¿Quién acepta más fácil que se equivocó? Señálense. Sí. ¿Quién se equivoca más, pero acierta más grande? Sí, esa está. ¿Está difícil? Pueden ser los dos también. Sí, Señálense. ¿Los dos? Los dos. Listo. ¿Quién es más estratégico? Sí, yo creo que... ¿Quién es más organizado? ¿Ninguno? Define organizado. Bueno, hay varios aspectos de organización. ¿Pero quién sería más organizado? Hablemos del escritorio. ¿Quién tiene el escritorio más organizado? ¿Quién tiene el escritorio más organizado? Eso dice cosas. Ya. ¿Quién cuida más los detalles? Bien, Alex. ¿Quién negocia mejor? ¿Quién es más racional? Uy, Ay. no debo. ¿Quién es más emocional? ¿Quién maneja mejor la crisis? Yo creo que más ¿Sí? tranquilo. Ok. ¿Quién motiva más al equipo? ¿Quién es mejor amigo? Ay, los dos. ¿Quién es más noble?
No, los dos somos nobles. ¿Sí? Sí. ¿Quién maneja mejor las finanzas? Rugged. ¿Quién es más paciente? Yo. Sí. Yo soy más acelerado. Está como equilibrada la cosa. Sí, ¿Cómo lo ves, están Byron? equilibrados. Está como equilibrado. Bueno, yo creo que ya con este juego ya las personas ya pueden conocer un poco más de ustedes y vamos a empezar a retomar un poco y vamos a hablar, yo creo que desde los inicios. Vamos a empezar a pensar también en qué momento decidieron ser socios. Esa pregunta es bien chévere porque nosotros trabajamos con Alex en otra empresa que yo tenía que se llamaba Creactiva, que en 2019 pues decidí que ya no se iba a trabajar más con esa empresa. Alex trabajaba conmigo pues vi en él muchas cosas chéveres para tener una sociedad. Él siempre estuvo muy comprometido, siempre estuvo ahí acompañando, fuera la hora que fuera, siempre estuvo ahí. Entonces, al ver que él tenía esas cualidades, pues como socio, muy seguramente, pues se iban a acentuar, se iban a notar mucho más ese compromiso y eso que yo vi ahí en él en ese momento. Entonces, en el año de pandemia se cerró Creactiva y se abrió Absolute. Entonces ahí tomé la decisión de decirle a Alex, venga, armemos otra empresa que tenga ciertas características y vamos los dos con toda por este proyecto. Entonces ahí eso es básicamente. En los inicios, ¿en qué momento usted dijo, bueno, esa puede ser la persona correcta? Porque claramente, según lo que nos cuentas, ya había trabajado con él, ya lo conocía, pero ¿cuál fue como el detonante para decir, oiga, yo puedo asociarme con esta persona? Porque a la final una sociedad es como un matrimonio. Yo creo que concordamos también pues, en eso. ¿Y cuál fue como el detonante para decir, oiga, sí me voy a asociar en el caso de Víctor y en el caso de Alexander? ¿En qué momento fue que decidió decir, oiga, sí, yo voy a hacerlo con esta persona, voy a montar una sociedad con él, pues para montar una empresa? Pues como lo decía Víctor, las cosas se dieron, fue algo como muy orgánico, llevábamos un tiempo ya trabajando juntos, nos conocíamos desde hace muchos años, veníamos trabajando desde hace un tiempo y sabíamos de pronto cuáles eran esas habilidades que tenía cada uno y que se podían complementar para llegar a tener en conjunto algo. Entonces, pues ahí nació Absolute. Realmente fue algo a lo que no se le dio mucha vuelta, simplemente se dio y nació Absolute. Yo creo que ahí es muy importante pues, resaltar las cualidades como persona de Alex. Yo dije, pues es un man honesto y súper comprometido. Entonces, esas son dos factores fundamentales porque pues los matrimonios pelean por plata, ¿no? Muchas veces y muchas parejas se divorcian por plata, ¿no? Entonces, porque finalmente no se cumplió con las expectativas y esto va hasta un poco más allá porque literal todo es dinero. Entonces, yo considero que Alexander es una persona muy honesta, entonces por eso ha prevalecido con el tiempo la sociedad, porque también se ven muchas sociedades, no, es que este man me quería dar en la cabeza, este man, y terminan siendo, después de haber sido amigos o conocidos y haber hablado de un negocio, terminan siendo enemigos. Sí. Y todo lo contrario ha pasado con nosotros. Nosotros hemos fortalecido la amistad. De hecho, es mi padrino de matrimonio. No me dio regalo, pero... No, gracias, sí me dio regalo. Sí me dio regalo. Y pues a ver, tenemos una amistad bonita y siempre pues siempre van a haber diferencias como en todo, sí, pero pues son normales, o sea, son parte del proceso y de lo que estamos llevando y últimamente hemos entrado en triunfos que hemos tenido y nos felicitamos y nos damos un abracito y casi pico, pero no pico. Nos dijeron una vez, ¿ustedes están casados? Y les dije, sí, pero por aparte, cada uno por aparte. Hace un momento hablabas que a veces tienen diferencias.
yo creo que a muchas personas que tal vez no manejan una sociedad o algunos que la están manejando en este momento, les interesaría saber cómo se manejan esos conflictos, cómo se llegan a acuerdos, cómo son esas conversaciones. Yo diría que, como decían ahorita, es como un matrimonio, ¿no? La sociedad es como un matrimonio y hay que aprenderse a conocer, hay que aprender a saber, pues, cuáles son de pronto esas habilidades que tiene cada persona, esas fortalezas y esas debilidades y saber en qué momento decir, bueno, reconocer, yo estoy errando, yo estoy haciendo las cosas mal y también de decirle al otro, venga, las cosas no son así y creo que la sociedad ha prevalecido por tanto tiempo porque nos complementamos en esos aspectos. Por ejemplo, Víctor decía ahorita que él es un poco más acelerado en las preguntas. Yo soy un poco más calmado, más razonable en algunos aspectos. Entonces, eso se complementa para lograr eso. A mí me gustaría saber, yo creo que el tema de manejo de conflictos, ¿qué otro, Víctor, tú cómo manejas los conflictos? O sea, ¿cuáles han sido ese primer conflicto que ustedes dicen? Seguro han tenido momentos en que dicen hasta aquí llegó o nunca han tenido ese momento. Sí, claro, claro. Sí han habido esos momentos donde hay situaciones al límite. Digamos que, por ejemplo, la presentación de una licitación Sí. en una hora equivocada. O un documento, o temas administrativos, ni siquiera es lo que hablamos hace un segundo, dinero, sino un proyecto que se va a dejar de hacer por un error mínimo. O sea, finalmente esos momentos álgidos y de mucho estrés son los que lo hacen pensar a uno, no, pues esta vaina hasta aquí llegó, porque es que no se puede llevar una empresa sin que se hagan las cosas bien al 100%. Pero pues eso es en un escenario ideal con pajaritos volando, florecitas en el campo. Bambi saltando. Bambi saltar, eso es en ese escenario, pero es que estamos en la vida real donde hay situaciones y errores de humanos y nadie es perfecto y eso pasa. Entonces, ya después de ese momento álgido y de estrés, donde dije, no, ya no más, pues ya después pasa y dice, bueno, está bien, Ok. el otro año será, en la siguiente Hace será. poco estaban celebrando 6 años. Yo he podido ver el crecimiento que ha tenido la empresa de todos estos 6 años y claramente causa curiosidad. Y es que claramente hay unas estadísticas que muestran que regularmente las empresas tienen cierta caducidad. 6 años es bastante tiempo, teniendo en cuenta pues también que muchas empresas cierran bastante rápido. Y esto es claramente porque la sociedad ha funcionado. ¿Por qué sienten ustedes que la sociedad está funcionando en ese momento? ¿Qué es lo que hace que la empresa siga creciendo y que la sociedad siga funcionando? Bueno, la sociedad sigue funcionando y la empresa, porque hay clientes, digamos que ese es el aspecto fundamental y lo principal. Digamos que dejando el amor a un lado y Sí. yéndonos ya más a lo profesional y lo aterrizado, pues lo que nos genera la estabilidad de la empresa es un flujo de caja constante y un stock de clientes y un crecimiento de clientes importante y un crecimiento en el ticket de facturación anual. Entonces, si cuando arrancamos se facturaba determinada cantidad de dinero y ahorita estamos facturando, yo creo que el 600 o el 700% de lo que se facturó en el primer año, es básicamente el porqué de por qué seguimos trabajando y por qué seguimos con la sociedad. Que finalmente, si no hay facturación, si no hay crecimiento, si no hay salarios para nosotros, pues no se puede seguir. Volviendo un poco para las personas que nos escuchan, em, para emprendedores, para empresarios y que están como con esa duda de quedarse con ese socio o hacer las cosas solo, ¿qué consejos les darían a estas personas de qué virtudes? Has dicho varias virtudes, ¿no? Un tema de honestidad, claramente, pero seguramente ya se conocen ustedes profundamente.
¿qué virtudes le recomendarían para hacer ese check y decir, oiga, me voy con él, con esta persona en una sociedad? Y que ahorita están tomando esa decisión pues para nuestros oyentes. Unas virtudes que tendría Víctor, y la virtud mayor es que es muy comercial. Entonces, ahorita en las preguntas, ¿quién es el que mejor vende o quién es el más comercial? Víctor, evidentemente, pues es la persona más comercial y también que él sea una persona acelerada en muchos momentos, eso no necesariamente es una desventaja, porque también ser una persona acelerada lleva a hacer cosas que seguramente al yo ser una persona calmada y de pronto un poco más razonable, no me atrevería a hacer. Entonces han salido proyectos gracias a ese empuje de la aceleración de, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo ya. Y no siempre es bueno, pero cuando las cosas se dan, es muy bueno. El consejo que yo creería es que darle a esas sociedades y es básicamente y en general para el emprendedor es la paciencia, la persistencia y si usted pues va a trabajar con esa persona es porque la conoce. Digamos que Ok. es muy difícil llegar a entablar una sociedad con alguien que usted no conoce. Si se llega a eso es porque hay una trayectoria, hay un conocimiento de cómo es realmente como persona, que eso es muy valioso. De pronto puede ser muy exitoso en los negocios, puede tener dinero, puede tener camionetas y en fin, y dice, no, esta es la persona ideal para hacer una sociedad sin conocerlo como persona. Pues piénselo dos veces porque puede que esa persona sea ventajosa, quiera ponerlo a trabajar a usted sin porque tiene capital, no, pues trabaje, hágalo usted y si no me responde y el único perjudicado es usted si vamos a hacer una sociedad. Mi principal consejo es conocer cómo es como persona, quién escoge usted como socio. Eso es lo más importante. Yo pienso que las empresas son como las montañas. Me refiero yo a que es básicamente como una estadística así, que esa vaina va así. Y yo, pues claramente porque también lo he vivido, yo siento que hay muchos momentos como de felicidad, de satisfacción, de decir, oiga, estamos haciendo cosas chéveres, pero hay momentos muy difíciles. Hay momentos en los que uno dice, ¿será que más bien yo me dedico a otra vaina? Y por eso quiero tocarles el tema de, me imagino que la empresa también han tenido algunas derrotas, como también han tenido algunas victorias. Hablemos de tal vez esos momentos donde ustedes han tenido que salir de desafíos bastante importantes. ¿Cuál crees que ha sido el desafío más importante, no solamente en esta trayectoria de los 6 años que llevan como empresa, que estaban celebrando hace poco, sino tal vez antes? Ok, realmente yo he tenido una quiebra solo y una en conjunto con Alex. Em, por ahí dicen que un empresario no se mide por cuánto dinero tenga o cuántas empresas, sino de cuántas derrotas, de cuántas quiebras se ha levantado. Entonces es muy importante la resiliencia en este proceso de ser empresarios, porque en la primera yo estaba arrancando, tercerizaba un proyecto para una marca de telecomunicaciones aquí en Colombia, donde hacíamos todo el tema de BTL, activaciones de marca, Ok. de personal logístico, y surgió un proyecto y yo soy el de todo, sí, yo lo hago, yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer. Entonces, ese proyecto eran unos maniquís, no sé si ustedes han visto esos esqueletos que hay en los semáforos que bailan, que es una persona que está en la mitad y maneja el esqueleto que está delante y el que está atrás. En los mismos movimientos y se ve chévere. Entonces, a un creativo de una agencia con la que tercerizamos ese proyecto, se le ocurrió esa grandiosa idea de hacer eso mismo, pero entonces con entrusados y nosotros los hacíamos, los fabricábamos. Entonces hicimos un prototipo, lo llevamos a pruebas, 3, 4 pruebas, nos dijeron aprobado, listo, fabríquenlos. Era un proyecto de alrededor de
70, 80 millones de pesos. Eso fue como en el 2015, 2016. Pues yo creo que era la primera factura que yo hacía por un monto de ese valor. Entonces yo dije, no, buenísimo, espectacular este proyecto, vamos a hacerlo. Y empezamos a trabajar en el proyecto. Yo todavía vivía en Ciudad Bolívar, en un barrio que se llama Compartir. Yo crecí allá y todavía estaba arrancando con la empresa allá, pero estaba allá. Y bueno, puse a trabajar a todo el mundo allá. Eso eran 3 casas llenas de maniquís, llenas de entrusados, gente trabajando. Bueno, chéverísimo, o sea, era porque se puso a trabajar a la gente de allá y era súper dinámico, súper bacano. Cuando los armamos todos y los empezamos a enviar a las ciudades, resulta que en el momento de empezarlos a ejecutar, tenían una fractura de rodilla los maniquíes. Entonces caminaban y volvían del semáforo y llegaban con la piernita colgando. Entonces dijeron, no, garantías. Entonces, sin dinero, sin flujo de caja, coja una flota para Medellín y haga ya las primeras garantías. Y bueno, digamos que ya estaba la agencia principal, la que tenía el proyecto directamente. Fuimos, arreglamos allá con la otra agencia que estaba allá. Luego, bueno, Barranquilla, coja otra flota y para Barranquilla. Fuimos, arreglamos los que estaban allá y me entró una llamada de uno de los directores de la agencia. Me dice, no, Víctor, bueno, la empresa de telecomunicaciones no nos va a pagar esto. Entonces, pues imagínense, yo tenía ahí una inversión de 20, 25 millones de pesos ya, de pronto un poco más. Y tenía deudas de la gente que había trabajado. Estaba en Barranquilla y no tenía cómo devolverme. ¿Qué lección te dejó eso? Uy, es un tema importante porque a mí me decía la persona con la que yo estaba allá, me decía, no, o sea, hágase pagar ese dinero, o sea, sí o sí, hágase pagar ese dinero. Y pues este era un proyecto a largo plazo donde seguían las activaciones, donde este cliente seguía y pues realmente yo no iba a entrar a chocar con el cliente. Entonces, eh, la enseñanza es que yo creo que ahí no había ganado muchas, pero no todas se pueden ganar. O sea, digamos que es parte del proceso y de hecho ahora hacemos eventos donde no hay rentabilidad, donde se pierde dinero, pero se mantiene un cliente que más adelante o que te está representando dinero. Entonces, yo prefiero sacar un proyecto a full, y top, que el cliente quede muy satisfecho y perder un dinero. Y de pronto en ese momento lo vi con lágrimas, pero pues seguí adelante. Y dije, bueno, tenía una moto, tuve que venderla, me tardé un tiempo para pagarle a toda la gente que trabajó. Y bueno, en fin, digamos que se sacó adelante siguió la empresa en marcha. Finalmente lo que pasó fue que se proyectó el cliente a largo plazo, según lo que te estoy entendiendo. Pero entonces nos contabas que eran dos, una fue antes de Axolot, la otra fue ahorita durante Axolot, pero pues para esa sí la vivió Alexander. Entonces, pues queremos escuchar la versión de Alexander de esa segunda etapa de quiebra o de caída. Entonces, sí tuvimos una crisis. Eso fue en 2020. En 2020 pues era la pandemia, ¿no? Nosotros, esta empresa se constituyó antes de que empezara la pandemia, fue en el 27 de febrero de 2020. En esa época se constituyó Absolut y alcanzamos a hacer varios eventos antes de que llegara el COVID. Cuando llegó el COVID nosotros tuvimos una reinvención y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, ya no hay eventos, ya no hay nada. Pero pues, empezaron a salir todo el tema de bioseguridad y tuvimos una reinvención pequeña donde nosotros prácticamente montamos una fábrica de tapabocas. Montamos una fábrica de tapabocas donde vendíamos tapabocas, vendimos cientos de miles de unidades de tapabocas tipo N95 para empresas grandes. Teníamos ventas de 10.000, 30.000 tapabocas y otros insumos de bioseguridad.
nos fue muy bien con esa venta de tapabocas, con todos esos insumos de bioseguridad. Y más o menos como para agosto eh, empezaron a llegar importaciones de China y el mercado se estancó. Nosotros quedamos con un stock grande de esos insumos de bioseguridad, que era lo que veníamos haciendo. No teníamos ya nada y dijimos, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reinventarnos otra vez. Y entonces con Víctor se nos ocurrió hacer un concierto. En ese momento estaban de moda en los autocines, no sé si de pronto lo escucharon, que iban en el carro al cine, estaba el autocine y el autoconcierto. Entonces habían lugares donde llevaban artistas y solamente por normativa podías ir en el carro y escuchabas por medio del dial del carro, de la emisora, o sea, le daban a uno un dial y decían, coloque tal emisora y ahí usted va a escuchar el concierto. Entonces uno no se podía bajar del carro en principio y uno escuchaba el concierto desde el carro y pues ese era el plan, no había nada más, entonces ese era un plan. Luego sí uno se podía bajar del carro y pues en ese entonces dijimos, bueno, vamos a hacer ese autoconcierto. Se llamaba Comusic, o se llama Comusic Autofest, era el nombre inicial de ese proyecto. Llevábamos unos artistas de comedia que eran Iván Marín, Freddy Beltrán, Giovanotti y Boyacomán. Eran los 4 artistas de comedia y teníamos artistas musicales que eran The Mills, era Doctor Grápula, estaba también Mauro Castillo, Don Teto Estaba buena. Estaba buena. y me falta alguien. No, ya igual. Bueno, eran esos artistas. Era una buena cartelera de artistas. No, pero básicamente, está bueno. O sea, online yo iría. chévere, yo iría. interesante. Yo iría, La verdad. idea- Está bueno. la ¿Por qué no fuiste? La idea nos pareció muy disruptiva, nos pareció interesante y dijimos, bueno, pues es que nadie ha montado un formato de comedia y música en el mismo lugar, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y íbamos a esos conciertos porque ya teníamos el sitio donde lo íbamos a hacer, ya teníamos como un estudio previo de cómo eran estos eventos, entonces habíamos ido a varios eventos donde estaba, por ejemplo, Jesse Uribe, habíamos ido a otro evento de comedia donde había estado Rastacuando, que es loquillo. Habíamos estado en varios eventos y dijimos, la gente va, veíamos que la gente iba, que las boletas se vendían, nos lanzamos. Nosotros pues teníamos el capital que habíamos reunido con nuestra empresa de bioseguridad desde tapabocas y dijimos, vamos all in. Y nos fuimos all in con todo. Nos fuimos, obviamente, para poder pues salir al aire con estos artistas hay que darles el 50% de anticipo pues para la utilización de su marca. Entonces les dimos los anticipos a los artistas. Fuimos a Radioactiva y en Radioactiva pagamos una pauta. Radioactiva nos patrocinó también una parte de la pauta. Hicimos pauta en marketing digital también. Y las boletas no se vendían. Justo, No me estresé. justo 15 días antes del inicio del evento, Sí. porque eran 2 días de evento, nos llegó una notificación de un bufet de abogados donde nos decían que la palabra Autofest estaba registrada por otra compañía. Entonces que debíamos bajar toda la publicidad de todo lado donde tuviéramos la palabra Autofest. Entonces los artistas tenían publicados en sus redes sociales, nosotros teníamos todas las redes sociales. Entonces vuelvo a hacer una red social. En 15 días teníamos, no sé, 1000 algo de seguidores y pues íbamos creciendo, pero pues no. Lo otro fue que para ese día estaba la alcaldesa Claudia López en esa época y dijo, bueno, estoy por decretar ley seca para el 31 de octubre, porque era un 31 todo se de les O sea, octubre. boletería, demanda, ley seca, ¿algo más? Bueno, empezando que tocaba cambiar el nombre, ¿no? O sea, el nombre era Comusic Autofest, había que quitarle el Autofest, entonces había que cambiar el logo, o sea, no había forma porque todas las piezas había que bajarlas. La Radioactiva, venga, Radioactiva, pues no publique nada más, ya por teníamos un jingle en Radioactiva,
tenían que bajar todo. Y pues al final, una semana antes del evento, dijimos, no podemos salir. O sea, si salimos a evento, tenemos dos opciones. O salimos, teníamos que conseguir mucha más plata porque ya no teníamos caja para poder lograr O sea, caja, cuarta. Y no, finalmente decidimos, no, vamos a aplazar el evento. Pues eso conlleva que obviamente los del sitio ya tenían también el sitio reservado, el espacio reservado, entonces fue un problema con los del sitio. Los artistas pues dijeron, no, pues estamos en una época difícil, pues no hay problema, yo les guardo la fecha. Y finalmente no se dio. No se hizo. Otro tema también fundamental es que había un patrocinador que nos dijo, yo me subo y al proyecto chévere, y nos tuvo así un tiempo y después dejó de contestar. ¿Patrocinios? Patrocinios. Entonces, ahí tuvimos un patrocinador también que era Dislicores, ¿fue? Licores. Dislicores. Ellos nos dieron un dinero que tuvimos que devolver porque no se ejecutó el evento. ¿cuánto dinero invirtieron? Hablando de cifras, ¿Cuánto les valió ese aprendizaje? estuvo por encima de 300 millones de pesos ese aprendizaje. Pero bueno, teníamos capital propio y capital de inversionistas, de personas que se subieran, donde yo muy comercialmente les decía que si el evento no se ejecutaba, les devolvió el dinero, que no se preocuparan y que les pagaba un interés por ese dinero o su rentabilidad. Y así tocó. Devolver nos tardamos, yo creo que año y medio Sí, en terminar de devolver todo el dinero que... Yo quiero volver a ese momento donde ustedes decidieron, ya no vamos a ir con el evento. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué se vivió en ese momento? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Estaban los dos reunidos? ¿Había alguien más? ¿En qué momento dijeron, ya no vamos? fue un momento lleno de lágrimas. Yo creo que si hubieran podido llenar unos 30 o 40 vasitos de estos con esas lágrimas, porque estábamos en la oficina de nosotros que es en Normandía. Estaba la novia de Alexander, estaba yo. Y pues fue un momento que dijimos, no, pues es que si lo ejecutamos ya, vamos a perder muchísimo más dinero que no tenemos en este momento. Entonces, la decisión debe ser aplazar, sí o sí. En ese momento, yo antes había pasado tiempo donde Alex primero me decía, venga, hagámoslo con más tiempo, estructurémoslo mejor, esperemos. Y yo, no, tiene que ser el 31 de octubre porque el 31 de octubre es la mejor fecha, porque si dejamos pasar tiempo, pues va a perder el boom que tiene ese tema en este momento. Bueno, yo tenía mis argumentos y Alex me decía, no, espere. El acelere del que hablábamos ahorita, Sí. ese empuje de acelere, que no siempre es bueno, en este momento no fue bueno. No fue bueno. Y Alex me decía, espere, en ese momento donde cancelamos el evento, yo le decía, no, hay que cancelar, y él me decía, no, ejecutemos, cambiaron los papeles, porque pues de cierta manera se veía por una luz al final del túnel para salvar el tema, pero fue un momento supremamente difícil, realmente ese día dijimos, no se va a ejecutar, y faltaban 8 días para el evento. Y pues era una carrera contra reloj, ¿no? Porque teníamos que buscar el dinero para pagarle a todos los artistas, para terminar de pagar el sitio. El sitio nos decía, o los del sitio nos decían, no, ustedes no pueden cancelar porque es que nosotros ya les guardamos la fecha, ustedes no nos pueden hacer esto. O sea, estábamos en una posición donde, ¿qué era correcto? Cumplirle a la gente que ya había comprado boletas, porque ya habían, pues no se habían vendido muchas, pero igual, pues había una promesa de valor y era cumplirle a la gente de las boletas, cumplirle a la gente del sitio. Había que cumplirle a los artistas. Fue difícil. Todo fue un caos, pero yo quiero saber qué pasó después, cómo pudieron salir de ese hueco, porque pues decir, venga, estamos llevados con los proveedores, debíamos plata, la frustración obviamente de que no se desarrollara un evento, o sea, todo mal, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo lograron salir de ahí? Eso es muy importante y es muy bonita esa parte, porque
Resulta que el evento era el 31 y 1 de noviembre, 31 de octubre y 1 de noviembre. Eh, no habían eventos porque no se estaban ejecutando eventos durante todo el año de pandemia. Estaban arrancando hasta ahora para esos días. Estaban haciendo cositas, obviamente, con todas las medidas de seguridad. La empresa con la que nosotros tercerizábamos la cuenta de la empresa de telecomunicaciones ya no tenía el contrato. Entonces, cero. Y el 1 de noviembre, eh, estando en un apartamento donde yo vivía solo, todavía con lágrimas en los ojos, me entró una llamada un domingo de una persona de esa empresa donde nos decía, venga, es que hay una empresa que está ejecutando aquí en Bogotá los mismos eventos que usted estaba ejecutando con la otra, pero les está yendo supremamente mal. La ejecución es perversa. Nosotros compartimos su contacto para que usted pueda coordinar o llegar de pronto a un acuerdo con ellos. Entonces pasaron 10 minutos y me llama la otra persona y me dice, venga, agendemos una reunión con mi jefe. eh, pues necesitamos ejecutar porque nos ganamos este contrato, pero no hay forma de la ejecución, no nos está dando porque no estamos cumpliendo y pues nos vamos a ganar un problema contractual. Y al siguiente día, el lunes, se agendó la reunión. El jueves ya estábamos ejecutando eventos de nuevo de la misma empresa de telecomunicaciones a través de la otra empresa, donde nosotros éramos los coordinadores, éramos quienes hacían el transporte, éramos quien alistaba el material, éramos el todero porque nos teníamos que recuperar, o sea, hablamos con Alex, o sea, tenemos que hacer de todo en este momento y ganarnos cada centavito para poder recuperarnos de esto. De nuevo a mentalidad de principiante. De nuevo, sí, y más comprometido, porque uno se puede ganar un negocio, un contrato, y dice, bueno, voy a poner a mi equipo a operar, pero esta vez fue diferente, porque dijimos, es que tenemos que optimizar cada centavo para poder salir adelante, poder recuperarnos de esto que vivimos. Yo siento que, y me gustaría, siento que han tenido un cambio de mentalidad en estas dos quiebras. ¿Cuál ha sido ese cambio de mentalidad que han tenido y que constantemente yo creo que al final es una lección que les deja hoy en la toma de decisiones que hacen en su empresa? Me gustaría saber cuáles han sido esos cambios de mentalidad. Pues yo le resumiría en una frase que Sí. escuché y es, nada es lo que parece y todo tarda más tiempo del que usted cree. Digamos que es importante esas quiebras o esas derrotas o esos fracasos y llegar allá y tocar fondo también le da a uno humildad tal vez y pues como esa resiliencia de hacer las cosas mejor y finalmente fue un aprendizaje costoso, pero seguramente hoy analizamos y decimos, bueno, este proyecto y nos han pasado cosas, nos han propuesto proyectos donde nosotros decimos no. Y también hay que saber decir no y también hay que saber decir esto no se puede, esto no es lograble. Yo creo que ese es el aprendizaje. Ok. ¿Y La, tú? la empresa de hace 4 años claramente es una empresa totalmente diferente a la que hoy en día que ustedes tienen. ¿Qué ha cambiado? Porque claramente estábamos hablando hace un momento de que empezaron a hacer los eventos para la empresa de telecomunicaciones, pero ¿qué ha pasado en la empresa desde hace 4 años? O pues sabemos que la empresa tiene 6 años, pero hace 4 años fue como que más o menos como que empezó a tener algunos cambios. ¿Cuál es la empresa actual a diferencia de la empresa anteriormente? Bueno, resulta que llega un cliente y nos dice, venga, ustedes pueden hacer una feria
que es así, así, tiene módulos de panelería, son 80 expositores, tenemos un punto de registro, hay que poner mobiliario, hay que poner pantallas, hay que poner sonido en todo el espacio, hay que adecuar el espacio al 100% para la realización de una feria. Sí, claro, nosotros lo podemos hacer, nosotros tenemos experiencia en eventos, en coordinación de todo tipo de eventos y podemos llegar como agencia. Nosotros en ese momento no teníamos ningún elemento, era mobiliario lo que se requería en ese evento y nosotros no teníamos, nosotros arrancamos con una mesa Remax, ahí ya en esa época teníamos escritorios y demás, pero no teníamos una mesa Remax para ejecutar ese evento. Entonces llegamos y todo por tercerizado, subcontratado, como lo hace una agencia normalmente, donde contrata a sus proveedores y ejecuta el evento. El cliente quedó muy satisfecho y ese evento se hace 3 veces al año. Okay. Entonces ahí tomamos como la decisión de que era un evento muy rentable, pero que la rentabilidad, como lo hablamos con Byron normalmente, está en los recursos. Entonces el proveedor de la panelería se le pagaban alrededor de 30 millones de pesos. El proveedor del mobiliario se le pagaban alrededor de 25 millones de pesos. Y así con cada uno de los proveedores. Entonces dijimos, venga, si nosotros compramos la panelería, ¿en cuántos eventos tenemos nuestro punto de equilibrio? Entonces, bueno, en tantos eventos, ¿no? Súper bien. Entonces busquemos cómo hacerlo. Ya pudimos tener algo de dinero, miremos préstamos, miremos cómo podemos llegar a traer nuestra panelería. Y ahí arrancó el cambio en el formato de la empresa. Digamos que ya la ejecución de estas ferias. ¿Sabes qué estoy viendo en esta historia, Byron? Y ¿Estás es bien? ¿Qué estás bien? que esa quiebra que tuvieron de alguna forma los impulsó también a su crecimiento, porque ahorita dijeron algo y es como, bueno, pues ya la embarramos, hay que sacar negocios como locos, hay que comenzar a interactuar y siento que eso es un primer ítem como que veo que los impulsó porque fue prácticamente iniciaron la empresa, pasó pandemia, hicieron el tema del FES y se pusieron las pilas en temas comerciales, pues porque tenían que devolver ese dinero. O sea, no sé si estoy viendo que eso también los impulsó de alguna forma a su crecimiento y también que de alguna forma todos esos riesgos que tuvieron en esa segunda quiebra, hoy los tienen muy presentes, por ejemplo, en lo que acabas de decir con este cliente, ¿no? Como que son más cautos al momento de que tú decías, Alex, como yo a todos les estoy diciendo sí. Hay momentos que digo no, seguramente porque ya eso es lo que veo en esto, que la quiebra al final fue lo que los impulsó, o lo estoy viendo en la historia, ¿no? No sé. Yo diría que complementando un poco Exacto. lo que tú dices, es más como el aprendizaje, es más como no encasillarse en ese concepto propio de la idea o el proyecto que hay y decir, bueno, es que solo hay aspectos positivos y no solo ver los aspectos positivos, sino solo ver lo bueno que puede traer ese proyecto o esa idea, sino ver el panorama completo y decir, bueno, también pueden haber cosas negativas, estas cosas negativas pueden ser un problema. Entonces, identificar esos aspectos negativos es importante para poder decir, bueno, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Qué sienten ustedes que hoy los hace competitivos claramente? ¿Qué están haciendo distinto a cómo lo están haciendo otras personas? Hace un momento Víctor estaba comentando de, bueno, empezamos a invertir en equipos, empezamos a pensar también que los proveedores pues estaban llevando gran parte del margen. ¿Solamente la inversión es lo que los hace competitivos, en este caso en el tema de los recursos, o qué más ustedes sienten que los hacen competitivos y por qué los eligen a ustedes? Yo diría que porque tenemos una integración vertical inicialmente en todas las aristas que componen hacer un evento. Entonces nosotros nos hemos puesto ese propósito de decir, bueno, vamos a comprar la panelería para poder hacer la edición de los stands, pero dentro de la panelería que va el mobiliario, entonces vamos a comprar las mesas, vamos a comprar las sillas, tenemos también los recursos eléctricos. Finalmente,
una integración vertical de todo para llegar a la finalidad de ese evento o de ese proyecto. Eso nos permite ser más competitivos porque podemos controlar mucho mejor el proceso para poder llevar a cabo la producción de un evento. Entonces, si tenemos una máquina de impresión y tenemos a la medianoche una falencia en la impresión, pues sabemos que podemos ir e imprimir sin problema y no tenemos que depender de un proveedor. A veces depender de terceros eh, no- nos, nos, nos hace ser improductivos, nos hace ser demorados. Entonces, eso pues es una de las ventajas. Yo creo que otra cosa también muy importante porque tenemos un diferenciador es en la parte creativa y en el acompañamiento que se le hace al cliente en los eventos. Para un cliente es muy valioso, primero, de pronto tiene una idea, debe ejecutar algún evento alineado a algún tema específico, pero no sabe qué hacer. Entonces nosotros desde ese primer momento, desde ese acompañamiento inicial donde venga, es que necesito hacer, celebrar el Día de la Familia, por ejemplo, pero no sé qué hacer, no sé qué ponemos, son tantas personas, pero ni idea. Entonces nosotros le proponemos un concepto creativo, hacemos una cotización, hacemos unos renders de acuerdo a lo que le contamos al cliente en una bocetación inicial donde se le propuso que se quería, después se hace un render, se le muestra, mira, así va a quedar. Y ahí el paso después del aprobado, la ejecución, tener ese acompañamiento permanente del cliente, donde el cliente nos dice, venga, es que yo quisiera de pronto tener otra carpita acá para acomodar otros elementos eh, y poderlo hacer. Porque hay muchas empresas que todo es no. O asignan una persona, un productor o un coordinador encargado del evento y el cliente le pide algo adicional y no se puede. No, es que es difícil. Entonces, cuando hay ese tipo de respuestas en una actividad importante, en algo que quiere el cliente, puede que ese cliente tenga un jefe y es el gerente, el dueño de la compañía, el presidente, en fin, quiere ese elemento. Y si no se complace, pues hasta puede estar en riesgo el cargo de esa persona, que finalmente es la que nos está generando eventos mes tras mes o semana tras semana. Entonces, poder cumplir esas expectativas que tiene el cliente del acompañamiento, del servicio, es supremamente importante. Durante los eventos, yo pienso que uno no creería que todo puede salir perfecto, pero yo creo que nunca sale perfecto. A la final siempre van a pasar cosas, siempre van a pasar imprevistos, siempre suceden ciertas circunstancias, siempre suceden problemas. Em, ¿cómo se aborda esa conversación con el cliente cuando las cosas están saliendo mal? Porque pues no siempre van a salir bien. La comunicación siempre es primordial. Entonces, desde un primer momento, si tú ves que es algo que es complejo, que es representativo para el evento, hay que informarlo inmediatamente al cliente. O sea, el Ok. cliente debe tener el conocimiento de eso que está pasando y darle alternativas. O sea, no le puedo decir que el micrófono se dañó y no darle una solución. O sea, importante es, bueno, resulta que el micrófono inalámbrico se dañó, pero viene uno en camino. Pero tenemos uno alámbrico, uno de cable, para poder solucionar el tema. Digamos que primero hay que estudiar. Ahí estamos hablando en una minucia, finalmente, que es un Sí, micrófono que, bueno, claramente podría sí, 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 afectar sí. claramente el evento, pero llevémoslo a una escala un poco más alta. Eh, a una escala, bueno, igual el proceso es el mismo. O sea, ¿qué problema tenemos? Las alternativas para subsanar este problema y qué es lo que ve el cliente. Ya entonces hay que esperar la opinión del cliente, la apreciación del cliente, que el cliente te puede decir, bueno, listo, sí, igual eso es al final del evento, ahí tenemos tiempo. O
Puede ser que hasta el mismo cliente te dé una solución. O sea, se discute entre el equipo, si no hay una solución asertiva, pasamos donde el cliente, le contamos, le damos las alternativas y ahí tomamos una decisión de qué se hace. En estas habilidades de conectar con el cliente, de solucionar con el cliente, asimismo, pues claramente, y que fue la introducción de esto, han crecido un montón. Y me voy a ir como por otra vía ligeramente y es, ¿cuáles han sido los retos de crecer, de tener todo este personal? No sé, entiendo que es también como por proyectos, pero ¿cuál ha sido uno de los proyectos más grandes donde han manejado mucha gente y cómo lo han manejado? Pues hay muchos eventos, hacemos eventos, gracias a Dios estamos haciendo casi que un evento semanal. Hay eventos muy grandes, hemos tenido eventos de 8.000, 10.000 personas, donde hemos tenido personal logístico, donde hemos tenido personal de montaje, coordinadores, los diferentes flancos pues, de ejecución del evento, personal de registro. Hemos llegado a tener 150 o 200 personas alineadas a un evento. Puede que más, digamos que no te puedo decir una cifra exacta, Sí, sí. porque varía, porque pueden ser también con proveedores, un proveedor del personal de logística certificada, brigadistas, enfermería, médicos, personal de eléctrico, personal de montaje, o sea, hay muchos ítems que puede abarcar un evento. Entonces, ¿cómo se afronta el reto del crecimiento? Nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial en el último año, donde para esta época, en el 2025, éramos 6 personas, contándonos a nosotros dos, 4 personas, 3 de operativos y uno de administrativo. Entonces, ahorita, si nos ponemos a ver, somos casi 30 personas. Wow. Entonces, operativos, personal de producción, personal administrativo, y pues la operación lo requiere. Como les contaba hace un rato, pues si están los clientes, si está el flujo de caja, para la ejecución debemos tener cómo afrontar ese tema y el recurso humano es muy importante. Ok. Veo que en menos de un año creciste, como dices tú, de 5 o 6 personas a 30 personas. ¿Y cuáles han sido esos tres, digamos, por poner un top, de 3 retos que ustedes han tenido de crecer de forma exponencial a nivel del personal, ¿no? Yo diría Que se alinee con el propósito, como con todo eso. Yo diría que uno de los retos más grandes es encontrar las personas correctas. Muchas veces estamos necesitando el crack o la persona idónea para desempeñar un cargo en específico y creemos que lo encontramos, pero al final termina siendo decepcionante de que la persona no cumple con las habilidades y finalmente no dio la talla para desempeñar ese rol. Entonces, esa es una de las... Sí, hay muchos retos porque pues ahorita vivimos también el tema que no había contemplado hace un tiempo, son las incapacidades. Bienvenido, las empresas. Por ejemplo, yo soy de las personas que nunca va al médico, que pues Sí. no lo contemplo, y cuando vivimos una incapacidad de 6 meses de una persona con pérdida de capacidad laboral del 6% y cosas así, que son retos y cosas nuevas que se están viviendo, aprendizajes también. Pero pues es parte del proceso, se entiende que es parte del proceso y pues finalmente este tipo de cosas pasan a casi que a un segundo plano porque pues la empresa debe seguir, ¿no? O sea, por más que tengamos alguna novedad o un accidente laboral, pues toca, obviamente debe primar la salud del colaborador y hay que buscar todas las alternativas y pues ser muy juiciosos. Eso es fundamental, eso es supremamente fundamental. Ser muy juiciosos con la seguridad social, con los parafiscales, porque si tú tienes una persona en campo sin ARL,
sin la seguridad social y tiene un accidente, fácilmente la empresa se puede acabar. Yo creo que esos son unos de los retos también importantes, todo el manejo de personal. Pero yo quiero desviarme un poco de la conversación del tema del personal e irme para otro lugar. Y es, ustedes en algún momento se han sentado, que me imagino que sí, y han proyectado la empresa en cómo la visualizan dentro de un año y cómo la visualizan en 10 años, en qué van a estar haciendo, cómo se va a estar desarrollando la empresa. Y también aprovecho, digamos que son dos preguntas, pero aprovecho también para preguntarles otra cosa. La empresa como está hoy organizada, como está hoy distribuida, los clientes que se están manejando hoy, ¿en algún momento pensaron que lo iban a manejar de la manera como lo están manejando hoy? Sí, sí lo visualizamos, sí decimos, digamos que más que visualizarlo, lo pensamos, decimos, bueno, así estamos ahora. ¿Usted hace 4 años se imaginaba que íbamos a estar así ahora? Entonces, no, pues no lo pensaba. Y en este momento sí decimos, bueno, ¿y cómo nos vamos a ver en 5 años? Y estamos proyectados y estamos haciendo cosas en este momento para estar mucho más arriba de lo que estamos ahora. Porque digamos que hay una ambición chévere ahí del crecimiento de la empresa. Hace unos días lo pensaba, hay muchas empresas se quedan en una zona de confort donde les funciona algo y listo, ya la logré. Esto es lo mío y me voy a quedar ahí. Y son empresas, pueden que sean empresas prósperas que perduran en el tiempo, pero no tienen una trascendencia mayor a lo que nosotros queremos y le apuntamos. Es a tener un impacto real en la sociedad, o sea, nuestro propósito es tener un impacto real y una transformación real en algunas cosas en el mundo de los eventos, que nos recuerden como que esta fue la primera empresa que hizo esto y esto y esto, y de hecho tenemos un proyecto que más adelante si nos invitan les contamos. que estamos desarrollando en este momento. Aún no ha salido al aire, pero lo estamos desarrollando. Y que puede ser ese factor diferencial frente al resto del mercado en el mundo de los eventos. Entonces, sí nos vemos en la cumbre de la montaña en unos años. Si pudieras definir es como, y me encanta que estamos grabando esto porque seguramente en 3 años quisiera preguntarte, y para ser más específicos, ¿qué va a ser Absolute Company? O sea, ¿cómo un cliente referiría, oiga, es el productor de eventos más, o sea, ¿cómo tú definirías en 3 años esta compañía? En 3 años, la empresa va a ser la más reconocida a nivel de eventos en Colombia. De pronto, no solo para la gente que se mueve en el mundo de los eventos, sino para el público en general a nivel masivo. Si te van a nombrar Absolute Company, vas a saber que es una empresa que realice eventos, así sea esa persona esté en un nicho de mercado donde no hay eventos, donde no se realizan eventos, pero vas a saber que Absolute Company hace eventos. Y ser una de las empresas más importantes de realización de eventos del país. Puede que ahorita te nombren una empresa que realiza los eventos más grandes de Colombia, pero te la nombran y si eres una persona que no está asociada a los eventos, no sabes qué es, no sabes a qué se dedica. Nuestro objetivo es que todas las personas, a 3 años, todas las personas en Colombia nos conozcan. Ya estamos cerrando nuestro capítulo 3. Yo creo que la conversación ha estado supremamente interesante, ha estado muy chévere. Ya hablamos hace un momento del propósito, y Víctor lo decía que el propósito también de ellos era impactar positivamente los demás, pero quiero saber cuál ha sido el detonante, cuál ha sido la acción, qué es lo que han hecho para que realmente esto suceda. Claro, podemos hablar de muchas cosas, de muchas decisiones, pero si lo tuviéramos que resumir tal vez en una palabra o en una frase corta, ¿cuál sería él?
Yo diría que hacer las cosas bien y con amor, resumiéndolo en una frase corta. Pero pues impactar la vida de las personas no solamente es impactar la vida de los colaboradores directos, sino que pues también están los colaboradores indirectos, los proveedores, y si lo miramos pueden ser cientos de personas, incluso la vida de los clientes también se impacta cuando uno hace las cosas bien y uno hace quedar bien al cliente que confió en nosotros para llevar a cabo ese proyecto, pues eso también es muy satisfactorio. Y ahí es donde yo digo que hacer las cosas bien y con amor. Muy bien. Sí, el propósito básicamente es ese, generar ese impacto positivo en las personas, pero digamos que es dejar huella en el mundo de los eventos. Digamos que eso es muy, muy importante, tener esa recordación de que si uno implementó un proceso diferente a lo que se hacía eh, y se hizo con éxito, se lograron logros, redundante ahí en el tema, pero válido, se tuvieron logros, es bien, bien importante poder generar esto en las personas y en el mundo de los eventos. Listo, pues nada, así finalizamos nuestro tercer capítulo de paseo. Espero pues para nuestra audiencia hayan aprendido un poquito del tema de los eventos. También siento que nos están dejando un mensaje en tema de sociedad, ¿no? De cómo se maneja una sociedad, de las quiebras, y detrás de eso yo creo que no se expresó tanto en palabras, pero sí vemos resiliencia detrás de ir de 2 quiebras, arrancando 30 millones, después pasamos a 300 millones, pero que al final, y se lo escuchó a Byron cuando lo conocí, que todo lo bueno y malo que te pasa en la vida Pasa a tu favor, así no siempre lo pasa a tu entiendes. favor, así no lo entiendas, y hoy lo estamos viendo reflejados en su historia. Entonces, nada, la invitación es que nos sigan en paseo, nos dejen sus comentarios. Lo seguiré diciendo, estamos en esta curva de aprendizaje, aprendiendo a entrevistar mejor, aprendiendo a ver qué hay detrás de los resultados de estas grandes personas que entrevistamos hoy. Entonces, muchas gracias, Alex y Víctor, por este espacio. Listo, yo también me despido. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. No crean que solamente vamos a hacer podcast de eventos. De hecho, hoy también vamos a grabar otros 2 podcasts adicionales de otros 2 nichos de mercado diferentes. La idea es claramente tener un panorama mucho más amplio de todas las empresas. Entonces, para que ustedes también estén dateados y nos sigan escuchando. No siendo más, nos despedimos. Chao. Gracias, chao.